¿Cómo están? Bienvenidos a Pulso Regional, un nuevo capítulo que comienza en la Universidad Autónoma de Chile Televisión. Ya estamos listos para comenzar a analizar y debatir el tema que hoy nos convoca con un panel que ya les voy a estar presentando y con ustedes también como protagonista a través de las redes sociales, Twitter principalmente, con un hashtag que estaremos recordando durante el programa en pantalla y que ustedes van a poder también estar generando allí sus opiniones y debatiendo incluso con quienes estén sumándose a la red de Twitter. Pulso Regional, el hashtag de nuestro programa para que ustedes estén participando entonces hoy día. Saludamos, o antes les cuento el tema, ¿no? Ya lo habíamos visto en la promoción. Crisis del sistema de las AFP en Chile, un tema que ha estado muy en la palestra durante el último tiempo, las críticas que se han generado cuando se sabe de pensiones que son muy bajas o insuficientes. ¿Es este sistema mejor que el anterior pero insuficiente o definitivamente es terrible y tendríamos que volver a lo que había antes del año 81? Lo vamos a estar conversando con nuestros invitados. La saludamos primero a ella, la única mujer del panel, candidata a diputada del PPD aquí en el Distrito 50, Temuco y Padre Las Casas, Romina Tuma con nosotros. Bienvenida, Romina. Gracias, Sergio. También estará con nosotros el economista Patricio Ramírez, docente de la Universidad Autónoma de Chile, director de la carrera de Ingeniería Comercial. Patricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y hoy día, y yo le decía antes de empezar el programa, vino sin su tradicional sombrero, sin su tradicional gorro, don Julio Suazo, presidente provincial de la CUT. Bienvenido. Gracias, Sergio. Aquí estamos. Con ellos estaremos analizando y debatiendo entonces este tema, crisis del sistema de la AFP en Chile. Para contextualizar todo esto, los invito a que revisemos esta nota que preparó Gustavo Peña e iniciamos el debate. Dos sistemas para un solo camino, el actual modelo de AFP contra el estatal. Si hace 3 años en plena crisis fue tema de debate, hoy nuevamente entra en discusión. La rentabilidad negativa de los últimos meses ha sido motivo de cuestionamiento al actual modelo. ¿Qué queda entonces? El sistema de reparto que se basa en un fondo común con el financiamiento de los trabajadores activos para las pensiones de los pasivos. ¿Esta es una posible solución? Primero tengamos una alternativa atractiva, o sea, porque pensar que el Estado es un buen administrador o un buen gestor de fondos o mejor que los que están hoy día en el mercado es algo súper cuestionable. Si tú vuelves al sistema de reparto, lo que te podría pasar es lo siguiente: libre disponibilidad. Como yo tengo, no sé, 40 años, 35 años, no me voy a cambiar ahora, quizás no me interesa, pero tú te podrías cambiar al final. Por lo tanto, podrías tener todos los trabajadores pasivos cambiándose, los que están a punto de jubilar, pero no tienes los trabajadores activos que lo financian. Y como resultado de financiamiento del sistema, tal como la quiebra del modelo en Europa, para los especialistas, el actual sistema en Chile llegó para quedarse, ya que muestra estabilidad, pese a la situación internacional. En el Congreso algunos parlamentarios no lo ven así y afirman que el sistema AFP ha perjudicado a gran parte de los cotizantes. Plantean un proyecto para que exista libre opción de pasar de un sistema privado al público. También presentarán un proyecto para cambiar el modelo actual. Todo lo que se ofreció terminó siendo paja molida. Porque si bien es cierto, algunos sectores ganaron, la inmensa mayoría perdió el valor de sus pensiones. En el grupo de parlamentarios analizan en sus opciones tener una AFP estatal, mientras que los economistas aseguran que el actual modelo debe mejorarse. Yo creo que hay una serie de cosas que tú puedes hacer: modificación de límites de inversión, probablemente unos porcentajes más pequeños del fondeado, por ejemplo, en capitales de riesgo que permiten altas rentabilidades. La participación que tienen que tener las AFP en las compañías, por ejemplo, a raíz del tema del caso La Polar. ¿Qué tanto se tienen que involucrar o no los directores en la gestión de las empresas? ¿Qué tan independientes son nuestros directores para efectos de representar adecuadamente a los distintos fondos de pensiones? Mejoras marginales para un modelo estable pero que pasa por números rojos. La alternativa estatal para algunos es el comienzo de un cambio que beneficiaría a los cotizantes. Para otros es dejar un modelo exitoso por uno que está en quiebra. Bien, pues ahí está entonces presentado el tema y nuestros micrófonos abiertos para los panelistas que hoy nos acompañan entonces. Crisis del sistema de AFP en Chile, así lo titulamos nosotros. ¿Está realmente en crisis o es simplemente un diagnóstico necesario para avanzar en este sistema de la previsión de los chilenos? Gracias, Sergio, primero por la invitación. Comentar que nos encontramos en una sociedad hoy día que ha despertado. Una sociedad que es cuestionadora del modelo, cuestionadora del sistema. Cosa que no ocurría anteriormente. Hoy día nos encontramos que nuestros adultos mayores, nuestros pensionados, a la hora de recibir su pensión no les alcanza ni para comprar la leña, ni para comprar el pan, ni para satisfacer sus enfermedades porque reciben pensiones de 80, de 90 mil pesos. Chile es el único país que tiene un sistema de capitalización individual donde finalmente el ahorro de toda la vida de las personas queda a criterio del mercado. ¿Y qué pasa con el rol del Estado?
En otros países es el Estado quien garantiza una pensión básica, una pensión digna para las personas, y finalmente lo que reciben como pensión equivale a un 70% de las remuneraciones que reciben en periodo activo. En Chile no, en Chile es un 37%. Por tanto, una persona que gana, por ejemplo, 1 millón de pesos, recibe al momento de pensionarse 370.000 pesos. ¿Y ese 70% que señala Romina es subsidiado también por el Estado o se genera a propósito de la inversión de esos propios fondos? No, el 70% equivale a un fondo de reparto, un sistema solidario, donde por una parte imponen los mismos cotizantes, pero también el Estado aporta a este sistema. Aporta también esos recursos. Bueno, parecido al sistema, ¿no?, que teníamos antes del año 81, Patricio. Sí, la verdad que yo no sería tan drástico a la hora. Yo creo que aquí hay dos grandes corrientes. Hay algunos que están apoyando derechamente lo que hoy día es el sistema AFP y otros que se van en contra. Yo diría que el foco principal debería ser cómo mejoramos las pensiones más allá del sistema, porque tenemos evidencia en los dos sentidos. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de reparto, que hoy día están vigentes en Europa principalmente, están mostrando que si bien es cierto, tienen mayores niveles de pensiones, ¿no es cierto?, para los afiliados, también tienen mayores problemas para el Estado, por cuanto finalmente es el Estado quien tiene que hacerse cargo de esos montos finalmente cuando haya que pagarle a la gente. Y hoy día vemos lo que pasa en Europa, que finalmente genera problemas de caja para los países. Ya por otro lado, el sistema que tenemos nosotros actualmente, el sistema de capitalización individual, que básicamente se refiere a que nosotros, cada uno de los cotizantes, es el artífice de su futura pensión. Yo diría que más bien habría que buscar la solución en un sistema más bien mixto, ya que recoja la mejor parte de ambos sistemas. Yo creo que ambos sistemas no son ni buenos ni malos, tienen algunas cosas buenas y malas, y buscando lo mejor de cada se podría establecer un mejor sistema que el que hoy día tenemos, ya, pero yo repito, o sea, con el foco de mejorar las pensiones más allá de cuestionar el sistema. O sea, ¿cómo hacemos, qué medidas tomamos para mejorar finalmente las pensiones de los datos que nos da recién la panelista, ¿no es cierto?, que hoy día las tasas de reemplazo están mostrando ser no lo suficientemente buenas o como se esperaba al comienzo del sistema. Bueno, en esa vía de solución en la CUT son bastante más radicales. Hay que barrer con las FP, no, Julio, ¿no? No concordamos ahí con el economista porque lamentablemente ya colapsó. Esto no tiene vuelta para atrás. El año 79, el hermano del presidente de la República, José Piñera, dijo que esto iba a ser un lujo para los trabajadores, que los que cotizábamos en la AFP íbamos a tener una presión mejor. Hoy día yo le hice una encuesta rapidito aquí, y sabe usted que no hay ningún trabajador aquí que logre llegar a tener su pensión, porque además va a tener que pedirle subsidio al Estado para lograr el objetivo que usted está diciendo. Por lo tanto, nosotros decimos que no, esto ya colapsó, esto es lo peor que se ha dado a los trabajadores. Estamos hablando de 44 años atrás, que se veía bonito. Cuando hay pérdidas, las pérdidas las pagan los trabajadores. Cuando hay economía en otros países, en Europa, cualquiera, y nos toca a nosotros. Y el sistema ya colapsó, no hay cómo lograr el objetivo. Fíjese usted que un trabajador para lograr entre 200 o 300 mil pesos de jubilación tiene que tener 50 millones más o menos al día de hoy. Pero yo hice una encuesta rápido aquí, le nombro gente de Intera, yo estoy hablando de los trabajadores, la clase social, de Intera, de las municipalidades y de otros. ¿Sabe usted que no logran llegar a los 50 millones de pesos? Le preguntaba a los trabajadores, mire, yo tengo 20 años de servicio y llevo 9 millones de pesos. Y ya tiene una edad avanzada para llegar a la edad que hoy día se dice en la ley, ¿no es cierto?, los 65, los hombres, y 60 las mujeres, no va a lograr llegar a su objetivo. Y para eso el Estado va a tener que subsidiarlo para que logre sacar una pensión. Por lo tanto, nosotros decimos que esto ya colapsó y por lo tanto hay que buscar un nuevo sistema. A propósito de la edad de jubilación, bueno, aquí hay un desafío. Los dineros tienen que alcanzar para mantener en ese sector pasivo que hoy día ha ido creciendo, porque la expectativa de vida ha ido creciendo también, y por eso se ha dicho que lo que hay que modificar es la edad de jubilación, que las mujeres ya no jubilen a los 60, sino que se extienda aquello, y los hombres ya no a los 65, sino que también se estime que ellos pueden seguir trabajando luego de esa edad. ¿Cómo reciben ustedes esa propuesta? Sergio, eso no es tan así. La verdad es que anteriormente un activo, es decir, una persona que está trabajando actualmente en el sistema, mantenía a un pasivo. Hoy día un activo mantiene a medio pasivo, por tanto la cantidad de adultos mayores no ha aumentado, sino que ha disminuido. No es cierto eso que la población ha envejecido. Por tanto, yo tampoco estoy de acuerdo en que sean los propios trabajadores los que tengan que sacrificar un derecho humano, que es el derecho a la jubilación, el derecho al descanso después de haber trabajado toda una vida, para que con bastón lleguen a los 70 o 80 años a poder tener una pensión ni siquiera digna, por decirlo de alguna manera, porque hay que decirlo, estas
son pensiones de hambre. Aunque, son pensiones aunque que no hay gente a los 70 años son, que no anda con bastón, y son, que están bueno, bastante muchos más de ellos sí, afortunadamente sí, están muy bien de salud. Pero para decirte un dato, las AFP reciben anualmente por conceptos de cotizaciones 3 billones de dólares, 4 billones de pesos al año. Y lo que retornan como pensión es 1 billón de pesos al año. ¿Qué pasa con los otros 3? ¿Dónde están los otros 3? Eso es parte de la comisión, de las utilidades que las AFP se quedan con esos recursos para prestarlo a las grandes empresas, a las grandes financieras, que finalmente le prestan esas plata a los mismos trabajadores a intereses del 35%. Patricio, entonces, déjame terminar un segundo, Sergio. Entonces, finalmente, la causa de la baja de las pensiones no es que las personas viven más, sino que el foco del sistema no está en dar pensiones dignas a la gente, sino que está en hacer negocio con esos recursos y prestarlos a intereses a las grandes financieras. Patricio, lo que le iba a consultar tiene que ver precisamente con lo que señala Romina en términos de que muchos responsabilizan a las comisiones o las utilidades que pueden tener las AFP en este forado que se dice se está generando en los fondos de pensiones y que lo hace insuficiente para que después tengan pensiones dignas las personas luego de jubilar. Sí, yo reitero el concepto. Yo pienso que más allá, o sea, a mí me da lo mismo, digamos, si la AFP gana más o menos dinero. Lo que sí me interesaría es que si gana más, los trabajadores también ganen más en el fondo. O sea, y desde ese punto de vista yo creo que el tema de la edad de jubilación es una arista de varias cosas que se pueden mejorar. Uno podría discutir si es evidente o no factible subir o no la edad de jubilación. Yo pienso que sí, están dadas las condiciones para subir un par de años y si uno mira los datos objetivos de otros países, por ejemplo de la OCDE, que siempre nos comparamos con ellos, efectivamente tiene edad de jubilación un poco más alta que la nuestra, ¿ya? Ahora, eso entendido en el concepto de que los adultos mayores hoy día también están teniendo un mayor acceso al mercado laboral, por lo tanto, y un mejor estado de salud, ¿no es cierto?, que lo dicen las estadísticas oficiales. Pero hay otros puntos a mejorar que impactan de mucha mayor fuerza que el tema de la edad. Por ejemplo, yo pienso que hay que poner el foco mucho más fuerte en el tema cómo incentivamos a las AFP que generen más rentabilidad. Por ejemplo, hoy día el tema que ustedes tocaban de las comisiones. Hoy día las AFP nos cobran a todos nosotros por administrar nuestro fondo una comisión a todo evento. Es decir, la AFP puede perder plata, como ocurrió en el 2008, por ejemplo, caídas del 40% de la rentabilidad. O más que perder plata la AFP es perder los fondos, ¿no? Exacto, los fondos y resulta que la AFP no seguía recibiendo nuestra comisión, por lo tanto yo sería partidario más bien, por ejemplo, ¿no?, de condicionar y decir, bueno, en el concepto de si me entrega rentabilidad positiva, que nos cobre la comisión, o una escala, por ejemplo, el mismo ejemplo de los vendedores, o sea, tú ves que los vendedores a comisión funcionan así y de esa manera tienen estímulos, ¿no es cierto?, a vender más. Yo diría que ponerle a la AFP y decirle, mira, si tú ganas plata, si me ofreces un 10% de rentabilidad, cóbrame el 1%, si me ganas un 20%, te pago el doble. ¿Te fijas? O sea, yo no tengo problema que la AFP gane más, el tema es que esa mayor ganancia también sea compartida con los trabajadores. Entonces, yo diría que la edad de jubilación eso es una arista, pero lo que más impacta cuando uno ve los estudios, ¿no es cierto?, las proyecciones que se hacen, tú puedes aumentar la edad de jubilación, puedes aumentar el porcentaje de cotización, que también es otra cosa que se habla, subir del 10 al 12 al 13, pero según los estudios lo que más impacta es ganar en rentabilidad. Por ejemplo, hoy día, los 32 años que lleva el sistema de AFP, de que fue creado, la rentabilidad promedio es cerca del 8%. Hay estudios que dicen que se sube 2 puntos, 3 puntos, ya las pensiones pueden duplicarse o casi triplicarse. Entonces, yo creo que ahí hay un punto importante de cómo hacer que la rentabilidad sea mayor. Pero lo que pasa es que la realidad no es eso. Si hablar de cifras es bonito, pero veamos la realidad actual. Las pérdidas no las hace la AFP, las pérdidas las hacen los trabajadores, los que ponen la plata, la clase social. Aquí la AFP nunca perdió, los que pierden son los trabajadores. Entonces esa realidad no consiste. Usted dice una vuelta donde quiera aquí, en Temuco o en Chile, la gente ya no resiste más. Por eso tomó el boom hay que eliminar la AFP, porque lo único que pierden aquí son los trabajadores. Las ganancias, millonarias ganancias que llegan a la AFP, no llegan a los trabajadores. Entonces el sistema, ¿por qué no podemos volver al sistema antiguo cuando los trabajadores manejábamos las cajas? Las cajas, diferentes cajas de ellas. Entonces lo podemos hacer. Tenemos la capacidad para poder tener pensiones dignas como corresponde para la gente. La gente hoy día no resiste con lo que vive y con lo que gana. Imagínese usted una persona profesional que trabaja en cualquier estamento público. Da toda su vida por el estamento público y cuando llega a jubilar queda le quitan las 3/4 partes de su sueldo. Me contaba el otro día una señora profesional que trabajó por ahí en una entidad pública, me decía, don Julio, yo nunca tuve nana porque trabajé, nunca cociné en mi casa. Más encima, yo era de café, no tengo amiga porque me dejaron mi sueldo, yo gano 150.000 pesos hoy día.
¿Qué hago? Más encima quedan con un trauma, quedan solas, la soledad las mata. Entonces, por eso hay tantas enfermedades. Tenemos que buscar el bien común para todos, no para algunos. Fíjese que usted que el 80% de los trabajadores de la clase social aquí en Chile tienen problemas de la AFP. Y por eso le estamos diciendo, yo creo que hoy día la autoridad tiene que escuchar al pueblo. Porque no estoy hablando solamente de este gobierno, los gobiernos de turno han sido los más maltratadores de sus propios trabajadores. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes. ¿De qué forma le decimos a la autoridad, a los parlamentarios, oiga, por favor, si esto no resistió ya, queremos un cambio nuevo? A ver, a propósito de lo que plantea Julio, que hace una referencia al sistema antiguo, al sistema de cajas, si hacemos un poco de historia, ¿cómo funcionaba aquel sistema? ¿Estaba generando un forado de las arcas públicas? ¿Era el Estado el que tenía que estar poniendo la mano al bolsillo y poniendo la plata para las pensiones ahí mucho más de lo que se podía resistir en los siguientes años? Pues Sergio, con el sistema antiguo las pensiones equivalían, la tasa de reemplazo, lo que efectivamente recibían los pensionados, eran alrededor de un 60%. ¿Pero de dónde salía el dinero, Romina? Esa es la cuestión. 37%. Es un sistema de reparto solidario, donde parte de los fondos salen de los mismos cotizantes y otra parte obviamente la coloca el Estado. Hoy día nos encontramos con que existe la figura de la pensión básica solidaria, donde finalmente es el Estado quien también financia a la AFP porque cubre la pensión que no alcanza a un mínimo. El Estado coloca los recursos para que la persona pueda tener una pensión básica solidaria en el caso de dueñas de casa o aquellos trabajadores que no alcanzaron al mínimo de años para poder jubilar. Por tanto, hoy día estamos en un escenario en que también el Estado financia el 60% de las pensiones, financia a la AFP. Entonces, ¿qué hace la AFP con las utilidades? Patricio, ¿qué mirada le podemos dar a ese sistema de previsión histórico antes del 81? Claro, lo que pasa es que si uno compara hoy día las tasas de reemplazo, efectivamente uno puede decir que las de antes eran mayores, pero lo que hay que tener en cuenta también son las proyecciones a largo plazo. Por ejemplo, también hoy día vemos lo que yo les comentaba al inicio, que los países de Europa ya están cuestionando el sistema de reparto justamente porque le ha significado forado, ¿no es cierto?, las arcas fiscales, y por lo tanto, y justamente eso los ha llevado a tomar medidas como extender la edad de jubilación o derechamente bajar las pensiones. Entonces, tampoco sería la idea, ¿no es cierto?, de volver a un sistema de reparto de esas características y tener, digamos, una bonanza por un par de años y después volver, digamos, a un sistema como el que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que hay que balancear las cosas. Yo diría que hoy día estamos un poco asustados y me parece a mí que el lado positivo de esta conversación es justamente poner este tema tan relevante en la mesa. Ya, hoy día se está discutiendo en el Senado, en todas partes, qué es lo que hacemos con las pensiones para que mejoren, y eso me parece de todas maneras positivo. O sea, el sistema ya merece una revisión. Lo que pasa es que el sistema parte sobre ciertos supuestos, ¿ya? Y yo diría que los supuestos hoy día muestran que son errados, Sergio. Es decir, por ejemplo, suponen que nosotros como trabajadores todos tenemos la capacidad de administrar nuestros fondos, ¿no? Y yo les pregunto aquí en la mesa o a los televidentes, ¿saben ustedes cuánto les descuenta la AFP por comisión, por ejemplo? ¿Cuánto les cobra? ¿Saben si usted está en la AFP más barata o en la más cara? ¿Sabe cuál es la rentabilidad? Entonces yo también diría, no es toda la culpa, pero también hay una serie de factores. Por eso digo, esto no es solamente un factor, pero también hay una falta enorme de comunicación, ¿no es cierto?, de difusión de esta parte. O sea, yo creo que muy poco conocimiento se tiene en términos generales, ¿no es cierto?, de lo que son las AFP, de lo que cobran, de cómo podemos nosotros optimizar nuestros fondos. Si el tema de uno de los supuestos del sistema era que nosotros íbamos a ser también administradores de nuestros fondos, así que tú te puedes cambiar del fondo A, del B, pero dime tú, ¿quién se cambia? O sea, ¿quién se cambia? ¿Cuándo te cambia? Entonces, por ejemplo, hoy día, ustedes han escuchado, hay un sitio que se está haciendo relativamente famoso, que es Felices y Forrados, que ellos están optimizando el sistema, el mismo sistema que hoy día tenemos, ¿ya? Y muestran, digamos, que la rentabilidad la han triplicado manejando bien los fondos. Entonces, el problema está que no todos somos administradores financieros, ese es el tema. Entonces, yo pienso que ha faltado también de parte ahí de la Superintendencia de Pensiones mucho más asesoría, mucho más acercamiento de esta información. Se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes. Educación a los propios cotizantes. Sí. Pero yo lo he escuchado varios años. Varios años, porque yo era AFP. El año 80 me obligaron a cambiarme de mi previsión que tenía yo a la AFP, porque si no me echaban de la beca, así de conciso era la información. Y buscamos la forma que los jóvenes en aquellos tiempos teníamos que depositar más para tener una buena jubilación, pero no, si la plata se da en las pérdidas. Cuando vienen estas crisis económicas, aquí lo único que pierden son los trabajadores y la clase social. No pierden. Usted me dice, claro, cámbiense, pero ¿cuánta gente, cuánto en Chile gana menos de lo que pudiera haber? Para cambiarse debería tener un buen sueldo para poder cambiarse a una etapa, ¿no es cierto? Pero pasa por
Yo creo que también educar es bueno, sí. Pero hoy día, lamentablemente, mi amigo, ya colapsó. Si no tiene vuelta para atrás, la AFP, aquí los trabajadores y la clase están diciendo, basta, sí. Basta, tenemos que terminar, tenemos que buscar la fórmula de buscar un nuevo sistema y esto colapsó. Y lo más doloroso de todo esto es que lo pagan los trabajadores y la clase social. Sí, pero ahí discúlpame el punto, ojo, porque cuando tú dices vienen las crisis y las pérdidas las hacen los trabajadores, es cierto, pero también las hacen en parte por la falta de asesoría. O sea, si yo supiera administrar, ¿por qué Felices Forrado no está haciendo las pérdidas y está haciendo las ganancias? Bueno, porque tienen asesoría y alguien les dice, cámbiate al fondo A, cámbiate al B, es el minuto de hacerlo, vuelve. Lo que pasa es que la gran mayoría no lo sabe. Yo pienso que hay una falencia enorme, como digo, de la autoridad al respecto. Es decir, nos pone a disposición de nosotros un sistema y nos dice aquí tienen 5 multifondos, elijan, ¿ya? Y en el fondo nadie sabe hacerlo, ¿te fijas? Patricio, mira, un dato. El año 2012 el Fondo A tuvo pérdida tuvo una rentabilidad del menos 11%. Y el promedio del resto de los fondos un 0%. O sea, finalmente ningún fondo está rentando lo suficiente para poder finalmente tener una pensión digna. Entonces, como dice Julio, finalmente, ¿quién carga con las pérdidas? Los trabajadores. Pero ¿quién carga con las ganancias y las utilidades de lo que las AFP hacen con esos recursos? Son las mismas empresas, son las mismas AFP, entonces el sistema está mal pensado, el sistema está mal creado. Por otro problema, disculpa Romina, pasamos por otro problema grave, que lo sabe el bien común. Cuando a los trabajadores tienen que cotizarle en las empresas, no pagan, declarar pero no pagar. ¿Y quién tiene que demandar ahí a estos empresarios que burrenan o trabajan con las platas de los trabajadores y no la tiene que demandar la AFP? Y la AFP jamás va a demandar a un empresario, jamás va a demandar a la contraparte porque son los que le generan dinero para que ellos sigan funcionando. Y los que vienen son los trabajadores que tú ves cuando los echan de un trabajo y va, lo primero que piden, ya sus cotizaciones están declaradas pero no pagadas. Y no pasa por uno, pasa por una cantidad inmensa de trabajadores y trabajadoras que más encima la AFP no tiene la capacidad de luchar por sus propios rentas que tienen los trabajadores, los que depositamos ahí. Y eso la gente común no lo sabe tampoco. Sí. Lo sabemos nosotros que somos dirigentes y tenemos que denunciar a todas estas empresas que se quedan con la plata de los trabajadores y no tienen la capacidad porque es plata de los trabajadores, no es plata de la empresa, pero no la depositan, no pagan. Ojo, yo quiero indicar acá, ¿no es cierto?, que yo no soy un defensor del sistema AFP, ¿no es cierto? No, una mirada técnica, pero lo que sí estoy diciendo, ¿verdad?, es que el sistema tiene falencias, pero tiene potencialidades no explotadas. Y tú tocas otro punto súper relevante. Yo digo, el problema, el foco principal acá no es el sistema. El problema es las bajas pensiones. ¿Cómo hacemos para mejorar? Y eso tiene múltiples factores explicativos. Ya hemos dicho, por ejemplo, tú tocaste temas muy relevantes. Por ejemplo, el tema de las lagunas previsionales. El tema de la evasión es tremendo. O sea, hay muchas empresas que no pagan las cotizaciones, que las declaran y no pagan. Entonces, también hay una falencia. O sea, ha faltado fiscalización, ha faltado en ese aspecto. Y yo te diría que el sistema, además, fíjate, el sistema AFP chileno ha sido exportado. Entonces, no puede ser todo malo. ¿Te fijas? No puede ser todo malo. Pero lamentablemente está malo. Y respecto de lo que tú decías, el Fondo A rentó menos cero, es cierto, pero ojo, lo que yo estoy diciendo es que aunque el Fondo A durante un año sea, por ejemplo, el 10%, si tú manejas bien los fondos y te cambias, ganas más que lo que ganó el Fondo A. Si eso, los datos están a la vista, eso hoy día es lo que demuestra Felices Forrado, y yo he hecho también algunas proyecciones, y yo te digo, o sea, yo analicé todas las propuestas posibles que hoy día están, que por ejemplo dicen, subamos la edad de cotización, ya, subamos el porcentaje de cotización, mejoremos la evasión. Todas son, digamos, todas caminan para el mismo camino, ya todas llegan al mismo puerto, pero la que más impacta es la rentabilidad finalmente. ¿Por qué? Porque tú tienes entonces cotizaciones por 20, por 30 años de vida trabajando, y los primeros años que tú cotizas, con una rentabilidad se multiplica en el tiempo. Entonces, eso es un ejercicio claro y directo. Finalmente la gente, cuando le llega la pensión y ve la colilla, no se refleja esa rentabilidad con pensiones de 80, de 90 mil pesos. Por los problemas que estamos conversando. Pero sobre la pregunta de dónde salen los fondos para mejorar las pensiones, yo creo que la solución no está en aumentar la edad de jubilar ni que el trabajador tenga que cotizar más. Yo creo que la solución está en que si vemos que la AFP al año recibe 4 billones de pesos y entrega por concepto de pensión 1, con esos otros 3 el Estado puede redistribuirlo y hacer aumentar las pensiones. Y yo creo que esa es la solución. No creo que la solución pase por aumentar la edad. Y aunque no sé si era el siguiente análisis, Romina, y lo pregunto a propósito de este rol, ¿no?, que está, hemos invitado a Patricio con una visión más técnica, pero en este tema se entrecruzan decisiones que a veces tienen que pasar por el tema político. Y
políticamente es muy poco popular que alguien planteara, por ejemplo, subir la edad de jubilación o aumentar el guarismo de descuento que le hace usted en su sueldo cada mes su empleador para que se vaya ese dinero al fondo de pensiones. Entonces la pregunta es, ¿no es lógico que a lo mejor sí se analizara, aunque fuera poco popular desde la perspectiva política, el aumentar la edad de jubilación, pensando que hace más de 30 años se dijo que una mujer era lógico que dejara trabajar a los 60 años, pero hoy día vemos a señoras no de 60, sino de 65 o mucho más, que quieren seguir trabajando, que tienen la energía para hacerlo, que las condiciones de salud hoy de nuestro país han hecho aumentar las expectativas de vida y que hacen que sea muy lógico que a lo mejor puedan seguir trabajando. Por lo tanto, hay un efecto inverso ahí, porque tienen menos años de cotización en la AFP y más años que financiar, porque no se van a morir jóvenes, aunque suene duro, se van a morir mucho más viejos. Pero eso, Sergio, tiene que ver con una decisión de cada uno. Yo no puedo obligar a una persona que ha trabajado 30, 40 años de su vida a decirle, mire, ¿sabe qué? La plata no le va a alcanzar para jubilar, tiene que esperar 5 años más o 10 años más. Esa es una decisión de cada uno y a mí no me parece justo que después de haber trabajado toda una vida tengamos que seguir trabajando porque las pensiones son miserables, son pensiones de hambre, que no alcanzan ni para pagar los remedios del mes. Pero eso lo han propuesto, ¿ah? No creo que no lo han propuesto, lo propuso la ministra Patey y otros más lo han propuesto. Es que algo pero yo creo que no pasa por ahí. No pasa por ahí porque vamos a la realidad. Si por eso es que es bonito lo que hablan en el papel todo, vamos a la realidad. ¿Cuánto gana? Hablemos de aquí de esta Araucanía, que todavía no salimos de la pobreza. Que somos el número 1, ¿eh? Vengo recién de un seminario de los decanos de diferentes universidades de Chile. Y ahí lo estaban reflejando. Estamos en la pobreza. Estamos en la cesantía. ¿Cuánto cree usted que gana un trabajador aquí? Estamos en esta región nomás. Cuando se ponen de acuerdo algunos empresarios para poder pagarle a los trabajadores, metámoslo al retail, metámoslo a estas tiendas grandes. ¿Cuánto cree que ganan estos trabajadores? ¿Y qué forma de pagar? Menos del mínimo. Y hoy día nos aprobaron el sueldo mínimo, a propósito, hablando del sueldo mínimo, que también recae en los trabajadores. Entonces, ¿cómo hacemos para esa gente que gana miserables sueldos? Y otra cosa, que no tiene trabajo estable. Ese es el otro problema, porque ya en la laguna que hablamos en delante, los que tenemos conocimiento de estas lagunas, ¿cómo recuperan después estos trabajadores que pierden un trabajo y cuestan una enormidad encontrar trabajo aquí en esta región? Porque no tenemos fuente de trabajo, si eso lo tenemos claro. No tenemos fuente de trabajo, los que los traen los empleados públicos y estos famosos RT, donde está la fuente de trabajo fuerte aquí en la región. Y además, ¿cuánta gente tiene que viajar de comuna a trabajar a Temuco? Y ahí seguimos en gasto. Si gana el sueldo mínimo, tenemos que descontarle, hablando de la previsión, y no es cierto, y la salud. Ahí le saca como 40.000 pesos. O sea, ganan menos de 160.000 pesos. De eso es lo que vive la gente hoy día, la mayoría de la gente. Y eso lo venimos diciendo hace rato. Por favor, si la AFP ya colapsó, busquemos otro sistema, busquemos la forma, debe ser tripartita, entre el trabajador y el empresario y, bueno, y el Estado. ¿Dónde quedó el Estado? Si el Estado tiene que hacerse responsable. Lo que dice la ley, lo que dicen los derechos humanos. Hágase responsable de la salud, de la educación y del trabajo. Dicen, porque tampoco lo acordamos los derechos humanos. Entonces la realidad es otra, mis amigos. No es que lo estoy criticando a usted, le estoy diciendo que es así la realidad que vivimos nosotros los trabajadores afuera de esto. Y la gente ya no soporta porque los sueldos no suben. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pausa, nos vamos a separar por un instante, ya de alguna manera hemos tocado ciertos puntos que tienen que ver con esas propuestas de qué hacer, subir la edad de jubilación, aumentar el porcentaje de cotización mensual que deben hacer los trabajadores a su fondo de pensiones o derechamente medidas más radicales como las que vamos a conversar en el siguiente bloque y luego de la pausa. La estatización definitiva de estas administradoras de fondos de pensiones que hoy están en manos privadas o pasar a un sistema mixto o volver al sistema completamente antiguo. Bueno, todo ello al regreso de la pausa. Ustedes recuerden que pueden opinar también a través de Twitter con el hashtag Pulso Regional. Los comerciales y volvemos. Regresamos a Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Hoy hablando de las AFP, crisis del sistema de la AFP en Chile es la pregunta que planteamos. Ustedes pueden participar a través del hashtag Pulso Regional en Twitter, en donde pueden generar allí debate y conversación entre ustedes. Y nosotros estamos conversando y analizando y debatiendo este tema con nuestros invitados. Nos acompaña Patricio Ramírez, economista de la Universidad Autónoma de Chile. También está con nosotros Julio Suazo, quien es presidente de la CUT provincial, y Romina Tuma, candidata a diputada del PPD en el Distrito 50. Los invito, antes de seguir con este debate, a que vayamos a revisar lo que nos respondió la gente en la calle cuando le planteamos una pregunta que tiene que ver con una de las propuestas que algunos consideran las más radicales respecto a solucionar este tema de las AFP y de las pensiones que recibimos al momento de jubilar, y es que si las AFP deben pasar todas a manos del Estado. ¿Qué opina la gente en Temuco? Esto fue lo que nos dijeron. Revisemos. Lo que pasa es que como
como usuario del servicio, tendríamos que, yo por lo menos tendría que ver cuáles son las diferencias entre la administración actual y la que usted está pensando que es la pública. No conozco, estoy desinformada con respecto a cuál sería. Entiendo que el tema de la rentabilidad, cuidar un poco nuestras pensiones. A ver, no, a mano del Estado no, pero sí que tendría que haber una del Estado para administrar mejor las platitas que para las jubilaciones. En mi jubilación no se paga el 25% de mi sueldo que tuve antes. Me da la impresión que sí, debería ser así, sería mucho mejor para todos nosotros. Creo que sería un avance también en todo lo que se ha comunicado, de todo lo que han hecho en realidad la AFP en cuanto a acumular tanto dinero y a pedirnos tanto también. Y a la vez no sabemos en realidad con cuánto y tan poquito vamos a jubilar. El problema es que hay que partir por tener presente que ese tema previsional de Chile es el peor del mundo, de entradita, en principio. Y yo creo que sí, yo creo que el Estado debería hacerse cargo de eso. Pudiera ser como se propone, que a lo menos una ingrese al mercado para que pueda de alguna manera competir con las otras, para regular el mercado. Me parece bien. No me parece que ellos ganen siempre y uno pierda a veces siempre. Sí. Bueno. Yo la verdad es que lo que creo es que pasar las cosas a mano del Estado no necesariamente resuelve los problemas. Yo creo que hay que legislar y regular respecto de cuánto es lo que se debe cotizar, cómo y cómo se deben invertir esas cotizaciones de manera a hacerlas rentables. Pero si es que la solución es pasarla directamente a mano del Estado, no estoy seguro que sea la solución. Bien, allí teníamos las opiniones de la gente en la calle entonces respecto a si las AFP deben pasar todas a manos del Estado. Habían dos personas que entiendo se repetían señalando que si bien no creían que todas debían pasar, sí debía existir una que fuera del Estado. Y ahí les quiero plantear de inmediato algo que puede generar confusión en la casa, si esta llamada AFP modelo. Algunos dicen, pero si ya existe, si está la AFP modelo que es del Estado, ¿qué pasa con aquello? Mira, si me preguntas a mí, Sergio, yo creo que el sistema está enfermo, está muerto ya. No creo que hay manera de poder resucitarlo, dándole pincelados, recurriendo quizás a un sistema mixto. Yo creo que el ideal aquí sería crear una AFP estatal, de manera tal de que el Estado asuma su rol solidario, su rol subsidiario, con aquellos pensionados que merecen y que piden pensiones dignas. Romina, ¿una AFP estatal que entre a competir con las existentes o se eliminen las existentes y todo se vaya a esa AFP estatal? Mira, yo creo en la libertad, Sergio. Yo creo en la libertad en el sentido de que cada persona pueda elegir si es que decide colocar sus ahorros en una AFP estatal o en un sistema privado. Yo creo que ahí está la libertad y creo que no perjudica al sistema, pero sí creo que hay que tener una opción aparte de las personas que no quieren entregar sus recursos, sus ahorros de la vida al mercado. Patricio, en este escenario hipotético, que las AFP desaparecieran y se fueran todas a una AFP estatal del Estado, siempre se ha dicho que el Estado no suele ser lo más eficiente en la administración de recursos, principalmente a lo mejor porque tiene muchas cosas que atender, y entre esos ahora tendría que también tratar de administrar esos recursos para generar las rentabilidades correspondientes para que estos crezcan y se puedan financiar las pensiones. ¿No sería un poco caótico que quedaran todos esos fondos que son cuantiosos en manos del Estado? Sí, en primer lugar decir que el hecho de que una empresa, o en este caso una AFP, sea o no estatal, no asegura el éxito ni el fracaso, en primer lugar. Ya y tenemos la experiencia, ¿no es cierto? La evidencia nos muestra, no solamente en Chile, sino que en muchos países que empresas estatales lo hacen bien, algunas lo hacen muy mal también. Primer punto. Después yo diría que el hecho el hecho positivo de incorporar a lo mejor una AFP nueva, sea estatal o no, es el hecho de que le agrega más competencia al sistema, y siempre la competencia es bienvenida en todos los mercados. Por ejemplo, lo que tú mencionabas cuando entró la AFP modelo. Lo que hizo la entrada de modelo es que todas las demás reaccionaran. Antes de que entrara modelo, las comisiones promedio que cobraban las AFP por administrar los fondos era superior al 3-4%. Hoy día la verdad que modelo entró a remecer el mercado y hizo que las demás tuvieran que bajar las cotizaciones. Entonces, ¿y ha sido modelo también en las rentabilidades o no? ¿Cómo ha estado? Sí, también le ha ido bien en las rentabilidades. Ya, entonces yo diría que de todas maneras medidas que fomenten la competencia son bienvenidas, y de hecho, digamos, dentro de las comisiones que se hicieron en el gobierno pasado para reformar y darle más estabilidad al sistema de pensiones, salió esta idea, ¿no es cierto?, de licitar una AFP, ya que se gane los trabajadores por 2 años, los nuevos trabajadores, que fue modelo, que se la ganó por segunda licitación consecutiva, por ofrecer el costo de administración más bajo, y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que el resto de las AFP hayan tenido que bajar su cotización. Ahora,
Pero también la competencia tiene que venir no solamente del lado de las empresas, sino que también de nosotros como afiliados. Nosotros como afiliados, la verdad que tenemos que hacernos una autocrítica y somos bastante pasivos también al respecto. Por ejemplo, yo les digo, hoy día AFP Modelo cobra el 0,77%, es la más baja, cobra la mitad que el sistema. Por ejemplo, la más cara cobra 2,5, ¿ya? Y el resto está entre 1,5, 1,2 por ahí. Pero la verdad que la gente no toda lo sabe, no le interesa, y la verdad que cuando uno ve, ¿no es cierto?, las cifras de cambios de las migraciones de las demás a ese modelo, no son lo suficientemente grandes como uno esperaría, digamos, dado el menor costo que tiene. Entonces, yo también hay un llamado, ¿no es cierto?, que siempre es bienvenida la competencia desde el punto de vista de tener mayor oferta de empresas, pero también la competencia está presionada por el lado de la demanda, en este caso de los usuarios. O sea, si nosotros, imagínate si nosotros diéramos la tremenda señal de que la masa se mueve hacia modelo, ¿qué harían las demás? Bajaría mucho más su costo. Entonces, pasa también por esas dos aristas. Pero lamentablemente la gente no cree en esa fórmula, porque como está tan decepcionada de su pérdida que ha ido constantemente, entonces nosotros decimos que, ¿por qué no se hace una FP bipartita? Entre el trabajador, el empleador, y que el Estado regule las cotizaciones para que por lo menos un trabajador salga con el 70% de su jubilación, que es una propuesta que está haciendo la CUT hace rato. Esa regulación, Julio, desde el planteamiento que ustedes hacen, no tiene que ver con que el Estado vaya a ser quien administre, invierta y genere rentabilidad de esos recursos, sino que si falta plata, finalmente el Estado, vía ley de presupuesto, tenga que estar poniendo lo que falte para llegar al nivel que ustedes estiman que deben ser las pensiones, ¿no? De acuerdo, pero a la vez estamos diciendo que no sea el empleador con el trabajador, el conjunto, pero que el Estado esté pendiente, porque si no las pérdidas van a seguir iguales. Las pérdidas se van para otro lado, las ganancias que no se den las ganancias. ¿Dónde están las ganancias de la AFP? ¿En dónde la invierte? Hoy día nosotros sabemos que se le prestan los bancos más encima van y le prestan plata a los trabajadores, o sea, vuelve la plata a los trabajadores, hace una vuelta larga. A ver, pero la propuesta, para que nos entienda bien la gente de la casa que está planteando la CUT, Julio, tiene que ver con empleador y trabajador. Sí. Bueno, eso va a tener que ver con la cotización, ¿no? ¿Cómo van a confirmar lo que van a enviar a los fondos a administrar? Va a ser bipartito en ese caso. Bipartito. ¿Pero quién administra? ¿El Estado? El Estado. ¿Y qué pasa si el Estado no tiene la capacidad de generar la rentabilidad necesaria? ¿Da lo mismo? ¿Pone desde por ley de presupuesto pone el dinero que falta? Bueno, pero para eso vamos a buscar a los parlamentarios para poder hacer legislar como corresponde en esta AFP. Porque esto hay que ponerle regularidad, hay que darle seguridad a lo que está pasando hoy día referente a las pérdidas. Pero las inversiones no las van a hacer por ley. No, pero se supone que vamos a colocar gente eficiente para que logren los objetivos y no se vayan a estas pérdidas o estos grandes sueldos que tienen los gerentes de la AFP y que no pase por eso. Desde la perspectiva técnica, ¿se podría dar esa figura, Patricio, que el Estado no tenga jamás una pérdida si es que está invirtiendo los fondos? No, imposible, digamos. Por eso te decía, el hecho de que una empresa sea de dependencia estatal o no asegura, para ser justo, ni el éxito ni el fracaso. Y sobre todo en un sistema que busca la rentabilidad, donde tú necesitas, digamos, poner los fondos, diversificar las carteras tanto en Chile como en extranjero. Nadie te dice, digamos, que si una FP estatal lo va a hacer mejor que las que hoy existen, digamos. O sea, eso no se podría asegurar a priori para nada. No hay seguridad, pero sí, por lo menos vamos a saber que no van a haber tantas pérdidas como lo que ha ido los últimos años. La verdad que no estoy de acuerdo, creo que eso no se puede asegurar a priori. O sea, yo creo que, por ejemplo, vemos el día del caso, no sé lo que pasó con el Banco Estado, que es una empresa estatal, digamos, que se supone que favorecía, ¿no es cierto?, a los sectores de menor acceso al crédito, y vimos que en realidad al final lo estaba casi perjudicando. Entonces, ese es un solo ejemplo, pero en el mundo está lleno de ejemplos, digamos, de casos de empresas estatales que no lo han hecho bien, y también de empresas que sí lo han hecho bien. Pero yo diría que la rentabilidad es imposible asegurarla. De hecho, la AFP, digamos, cuando emite los informes, siempre sale ahí con letra, ¿no es cierto?, un poquito chica, que dice que es imposible asegurar la rentabilidad en el futuro. Y eso lo va a decir siempre, sea estatal o privada. O sea, es imposible. A ver, pero lo que estamos de acuerdo es que la AFP no hacen caridad, por tanto, de que el sistema o el negocio es rentable, yo creo que es rentable. Y yo creo que quién mejor que el Estado de poder administrar esos recursos de manera que la rentabilidad y las utilidades se traduzcan en pensiones más altas para aquellas personas que se pensionan en la edad que corresponde. Otro dato, Sergio, el sistema además actual es súper discriminador con las mujeres, porque una mujer recibe 1/3 menos que un hombre teniendo el mismo ahorro. Entonces también tú dices, pucha, las mujeres muchas veces nos sentimos discriminadas en el tema laboral y en otras cosas, pero aún así en este tema como es la previsión también vemos que corremos con ventajas si tenemos el mismo ahorro que un hombre. Eso pasa, por la desigualdad que hay en el país hoy día. Pero porque ustedes viven más que nosotros también, por Romina, ¿no? Por eso las mujeres viven más que los hombres. No, bueno, hay que reconocer que las mujeres trabajan. Los mismos recursos, pero se calcula una mayor expectativa de vida. Eso es lo que pasa, que la pensión quede más baja. Pero en proporción es 1/3 menos que el hombre. Imagínate. Mira, nosotros conversábamos y discutíamos, mira, aquí hay dos clases de trabajadores.
no tenemos nada contra las Fuerzas Armadas, pero ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué aquí las Fuerzas Armadas, Gendarmería e Investigaciones, tienen sus propias cajas? Ganan sus propias cajas, tienen su propia salud. ¿Por qué no se puede hacer? Si hoy día lo lleva a la salud, lo lleva a todo. Entonces, se pueden hacer las cosas. Si aquí falta voluntad política, falta que nos sentemos a la mesa a conversar, como corresponde, en el bien común de los demás. No que pase el personalismo o por el caudillismo de algunos partidos políticos, buscando la realidad que tenemos hoy día nosotros acá. Y eso se puede hacer. Mira, a ver, yo diría, disculpa, que en el fondo es cierto, o sea, yo creo que la idea es buena de fondo, yo creo que todos estamos de acuerdo que las pensiones deben mejorarse. Ahora aquí hay dos grandes caminos en términos generales. Una es que, como dice, el Estado se haga cargo a través del sistema de reparto, lo cual está bien, te fijas, pues el tema de eso, que no es sustentable en el largo plazo. Lo que yo le decía, lo que está pasando hoy en los países de Europa, o sea, los países de Europa vivieron una primavera por muchos años, en el cual con muchos beneficios sociales para todos, con seguro de desempleo muy alto, con pensiones muy buenas, pero eso al final del día la cuenta alguien lo paga, ¿te fijas? Y hoy día la están pagando también los trabajadores, o sea, también se han hecho modificaciones y se dieron cuenta que ese sistema finalmente puede colapsar también, digamos, en el largo plazo. Entonces, ojo con eso. Yo diría que, insisto, o sea, yo pienso que el sistema hoy día tiene falencia, pero también tiene potencialidades que no han sido ocupadas, ¿ya? Como digo, o sea, yo creo que hay que sacarle más trote a la rentabilidad. O sea, ¿cómo hacemos? Y le decimos a la FP, oiga, señor, queremos que usted rente más, po. ¿Pero cómo? Bueno, entonces le voy a pagar las comisiones dependiendo de la rentabilidad que me entregue, po. O sea, entonces tú le generas un incentivo para que rente más. ¿Ya? ¿Le meto otra FP estatal? Perfecto, puede ser. Entra más competencia, bajan las comisiones. Regulo más, fiscalizo más para reducir la evasión. Por ejemplo, hoy día tenemos muchas empresas que declaran y no pagan o empresas que derechamente no pagan. Entonces, yo creo que hay un pool de medidas que una por sí sola no soluciona, pero todas implementadas van a ayudar, ¿ya? Pero ojo también con el sistema de reparto, que en el largo plazo muestra que también puede ser insostenible desde el punto de vista financiero para el país. Romina, ¿a ustedes no les gusta mucho el concepto ese de la competencia para que sea el mercado el que se regule solito? Mira, Sergio, si uno recurre a lo que ocurre en otros países, la gran mayoría de los países tienen el sistema estatal. Y vemos que a lo largo de los años, las personas que se pensionan lo hacen con un 60 o 70% del sueldo. Entonces tú dices, ¿por qué aquí no habría de funcionar? Nosotros somos el único país en el mundo que tiene un sistema de capitalización individual, donde es un sistema además súper egoísta. Porque si yo junto durante la etapa activa el mínimo para pensionarme, lo hago. Y si no, la verdad es que existe esta figura de la pensión básica solidaria, pero tampoco es del todo suficiente. Entonces, a mí me parecería mucho más adecuado que el Estado garantice estas pensiones. Yo creo que aquí no se trata de que el sistema no se financie, yo creo que sí se financia. Las AFP, tienen millonarias utilidades. Yo creo que si el Estado se hiciera cargo de esas utilidades, definitivamente se reflejarían en mejores pensiones para la gente, sin necesariamente meterse la mano al bolsillo respecto de sacar otros fondos para subsidiar el sistema. Yo creo que por sí solo se subsidia. Cuando hemos oído la visión técnica que nos da Patricio Ramírez en torno a que una de los pilares fundamentales para mejorar las pensiones sería la rentabilidad, es allí que parece que la competencia al interior de las AFP no se da tanto por rentabilidad, sino parecen algunas pelear un poco más por el servicio que presta, lo expedito de la información o por último por la comisión que cobran. Y allí quiero plantear sobre la mesa lo siguiente. Hace algunos años existían muchos más AFP en número de las que hay ahora y se produjeron algunas fusiones, algunas se juntaron, otras desaparecieron, fueron absorbidas por otras y eso hizo que parece que la competencia fuera mucho menor y eso hace además que la cantidad de afiliados que tengan genere que las AFP tengan que administrar montos mucho más altos. Yo no sé si todavía, pero entiendo que la ley fija hoy a las AFP ciertos límites para invertir en tal o cual instrumento, lo que los deja muchas veces atados de manos para poder ser a lo mejor más eficientes en esas inversiones y lograr más rentabilidad, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho los 5 multifondos, ¿no es cierto?, desde la A hasta la E, tienen, ¿no es cierto?, por ley fijados ciertos márgenes, los cuales pueden ser invertidos en renta fija y renta variable, o sea, ¿ok? Ahora, más allá de eso, yo creo que, insisto, yo creo que efectivamente hoy día la competencia no se está dando tanto por rentabilidad, o sea, si uno mira las AFP en general tienen rentabilidades más o menos similares. ¿Y por qué? Porque en el fondo no hay mucho incentivo a generar más rentabilidad. O sea, piensa tú en el caso de un vendedor. O sea, si tú le dices al vendedor, yo te voy a pagar tu comisión, vendas o no vendas, o si vendes 10 o pierdes 10, te la pago igual. O sea, no tiene mucho incentivo en vender más. Entonces, en este caso igual, yo pienso que la FP, como todos nosotros le pagamos por administrar nuestros fondos, gane o pierda, no tiene todos los incentivos necesarios para rentar cada vez más. Entonces, yo digo, condicionarlo, ¿no? Claro, entonces condicionarlo. O sea, yo estoy dispuesto, te fijas, a financiar con una mayor cotización, ya con un mayor costo de administración,
si como contraparte recibo también mayor rentabilidad, pues, ¿por qué no? Si el tema no está que la AFP gane más o menos. El tema está que los trabajadores también reciban, si la AFP gana más, reciban más también. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, hace rato que lo estamos diciendo. Ya nos cansamos de decir lo que queremos, efectivamente, que sea a lo mejor la jubilación. ¿Dónde están las ganancias que ha tenido la AFP? Si lo sabemos dónde están las ganancias. Porque además no llegan a los trabajadores, a la clase social. Entonces lo que queremos nosotros es que llegue a nosotros. Y por eso, bueno, tenemos que buscarle competencia, tenemos que, como esto ya colapsó, tenemos que buscar las formas más adecuadas para que las ganancias que se llevan a la AFP hoy día sean de los trabajadores, la clase social. Y trabajadores también, para que no me queden afuera las mujeres. Sí, pero ojo, yo quisiera hacer un llamado también sobre todo, bueno, a toda la población, pero especialmente a los jóvenes. O sea, ¿podemos cambiar el sistema? Puede ser, pero mientras no se cambie, hoy día lamentablemente el sistema está basado, ¿no es cierto?, o lo que supone es que nosotros somos los que construimos nuestra pensión. Entonces, mientras eso esté vigente, yo creo que el llamado es también a la gente, a los jóvenes, a poner atención en esto, ¿no es cierto?, y a tratar de buscar la forma de optimizar su pensión. O sea, ojalá, ¿no es cierto?, lleguemos a buen puerto y encontremos un mejor sistema de pensiones. Pero hoy día es el que tenemos, ¿no es cierto?, son las herramientas y hay que optimizarlo. O sea, cuando uno tiene un sistema, tiene que hacerlo funcionar de la mejor manera posible. Entonces, si seguimos ahí, como digo yo hoy día, con poca educación financiera, este problema se va a permanecer en el tiempo. O sea, las pensiones bajas van a seguir dándose. Si yo digo, claro, si las pérdidas se dan, no porque... No es mala la idea que dices tú. Si eso ya lo hemos hecho, yo lo he escuchado 30 años atrás. Cuando nacieron estas AFP, depositemos más porque tengamos una mejor jubilación. Pero el problema está que lo que le acabo de decir delante, los sueldos aquí son malos, son bajos. Entonces, imagínate si deposita más, la persona que gane, lo que decían delante, 160.000 pesos, que son pocos, no son muchos, porque los otros ganan menos todavía. Entonces, ¿cómo lo hacen para alimentarse los que viven lejos del entorno de la ciudad? En este caso estamos hablando de Temuco. Pagar la locomoción, pagar la educación, que hoy día se paga, la salud se paga, todo se paga aquí. Entonces, el sueldo, ¿cómo viven? Porque yo no voy a dejar de alimentar a mis hijos por hacer otra cosa. Entonces, a eso es lo que queremos despertar, lo que queremos decirle a los gobernantes y a la clase política. Oiga, ese pueblo ya no resiste más con los sueldos que tenemos. Lo que queremos nosotros es cómo sobrevivir. Estamos entrampados todavía con el sueldo mínimo. Todavía estamos entrampados con eso. Sí. Porque sería una fórmula para poder cotizar más. Y yo le entiendo la idea, me parece genial. Pero primero tenemos que buscar cómo subimos los sueldos para poder lograr el objetivo que llegar allá a eso. Sí. Pero ojo, yo lo que estoy diciendo, una de las simples medidas, no estoy diciendo cotizar más. O sea, supongamos que hoy día el cotizante con un salario mínimo cotiza, no sé, en torno a los 20 o 30 mil pesos mensuales a la AFP. Yo no digo que él cotice un peso más. Digo que con esos mismos 30.000 sea capaz de administrar de mejor manera. ¿Cómo? Con mayor educación financiera, con mayor asesoría, etcétera. O sea, yo digo, si todos nosotros lo que estamos hoy día cotizando lo administramos de mejor manera, dado el sistema que tenemos, que puede ser bueno o malo, eso es discutible, ya. Pero si no ponemos un peso más, pero con mejor administración, con mayor rentabilidad de las AFP, las pensiones van a subir. Si las pensiones no suben o bajan de la nada. Sí, pero Patricio, a mí lo que no me parece justo es que el ahorro de la vida de las personas se vaya a una suerte del mercado, que si el fondo rentó más o rentó menos. No me parece justo que se juegue con la plata de las personas, de los trabajadores que con mucho sacrificio trabajaron 30, 40 años de su vida. Yo creo que aquí el Estado debe garantizar una pensión mínima que equivale al 60, 70% del sueldo en periodo activo, como lo es en muchos otros países. Yo creo que hay que ponerse, Sergio, la mano en el corazón respecto de decir, pucha, ¿y cuándo disfrutamos la vida? ¿Cuándo vivimos? ¿Ah? Porque trabajamos durante la vida siempre pensando en una jubilación, en la jubilación. Y finalmente la jubilación deja de ser un sueño y un disfrute y pasa a ser un problema. Eso Romina, no puede seguir ocurriendo. Yo te quiero consultar respecto al mismo escenario hipotético que ustedes están proponiendo y que tiene que ver con generar entonces este gran fondo solidario que sea administrado por el Estado. Que hay muchos que pueden ver con mucho temor por qué se le responde a quienes han estado siguiendo este consejo que por mucho tiempo no ha habido, que tienen que cotizar más. Y lo han estado haciendo porque saben que esto es como una cuenta de ahorro, su cuenta de capitalización individual, y ahí está el dinero que pusieron. Y que de un momento a otro van a decir el sistema va a cambiar y el dinero que usted tiene guardado y que sabe que es suyo, ahora va a pasar a un fondo solidario y seguramente va a servir para que los próximos años se financien las pensiones de otros. ¿Qué se le responde a ellos que seguramente están viendo con mucho temor la propuesta que ustedes señalan? No, yo creo que hay que volver a un sistema solidario. Finalmente lo que debe el Estado garantizar son pensiones dignas, y pensiones dignas para todos, para aquellos que han tenido la posibilidad de ahorrar más y aquellos que no lo han hecho, y no lo han hecho no porque no han querido, sino porque su sueldo no se lo ha permitido. Pero quienes sí lo han hecho, quienes sí han cotizado más, ¿qué se les dice a ellos que les van a sacar su plata de su cuenta individual y se va a ir a este fondo solidario? No, a ellos también hay que garantizarles un mínimo y una pensión digna, pero tampoco podemos descuidar a aquellos que han ganado el mínimo o de repente menos del mínimo
mínimo o no han tenido todos los años suficientes para poder tener una pensión digna porque han estado un periodo sin trabajo o por otros factores. Esa es la realidad hoy día y no podemos cegarnos ni podemos hacernos los ciegos respecto a una realidad que existe y que tenemos que ser solidarios, tenemos que pensar también en esa gente que no le alcanza el sueldo para cotizar más o para tener una pensión más justa. Bueno, es un tema sin duda de largo análisis y que se va a estar discutiendo, en donde se tienen que discutir este tipo de soluciones que y aunque muchos les pese, no tiene que pasar por una decisión política, ya que se discute a través de leyes que tienen que modificar todo este tema. Lo que le planteaba al final a Romina seguramente tiene que ir todavía más allá, con una modificación constitucional que revise el derecho de propiedad que hoy día tienen las personas sobre esos fondos en sus cuentas de capitalización individual en las AFP. Ya para ir cerrando este tema y recogiendo un poco ese concepto de competencia que podría haber entre las AFP y que a lo mejor las haga más eficiente a la hora de generar la rentabilidad para los fondos de pensiones de las personas. ¿Cuánto puede haber de eficiencia si es que las AFP están insistiendo en crecer, entendiendo por crecer, en captar más afiliados? Hoy día uno de los desafíos de las AFP es que tienen equipos de venta que lo que hacen es convencer a las personas para que se cambien de otra AFP a la mía, a la que yo estoy, supongamos que fuera el dueño de la AFP. Si tengo una mayor cantidad de afiliados, voy a tener unos recursos mucho más grandes que manejar y que invertir, y se me va a hacer más difícil y voy a terminar siendo menos eficiente. ¿No a lo mejor cabría la posibilidad de que vía legislativa se limite la cantidad de fondos que cada una administradora de fondos pueda tener? No, lo que pasa es que el incentivo ahí de las AFP a tener más afiliados es justamente tener mucho más recursos frescos para poder invertir. Si finalmente igual las AFP el recurso, ¿no es cierto?, lo invierten. O sea, piensa que tú lo que estamos cotizando todos los días, nosotros no nos van a devolver cuando algún día jubilemos. Entonces, Patricio, pero lo concreto, yo como cotizante, como afiliado a una AFP, ¿me beneficio también que mi AFP tenga más afiliados todavía? la verdad que eso desde el punto de vista del cotizante no tiene mayor relevancia. El hecho de que tú pertenezcas a una AFP que sea la más grande en términos de número de afiliados no dice mucho. Digamos, cuando uno ve la cifra, no hay una correlación directa que diga esta AFP es más grande y tiene mejor rentabilidad o peor. No está eso, no está esa correlación directa. ¿Ya? Yo tengo la sensación muy por el contrario, que la AFP mientras más pequeña sea puede ser más eficiente, porque va a tener más instrumentos en donde invertir la masa de recursos que tiene que invertir. No necesariamente, porque el hecho de que tenga menos recursos puede ser también que todo depende en el fondo, Sergio, de las carteras de inversiones que tenga. O sea, en el fondo tiene la posibilidad de poner en esta cartera, supongamos, 10 pesos o 20. Pero si pones 10 o 20 y si la rentabilidad ahí fue un 5%, va a ganar el mismo 5% sobre los 10 o sobre los 20. ¿Ya? Entonces, y además, digamos, la evidencia te muestra que en el fondo por qué las AFP pelean un poco por más cotizantes, justamente por eso, o sea, por tener mucho más recursos donde invertir. O sea, y también porque van a cobrarle a más cantidad de personas la comisión que cobran. Así es, obviamente. Esa es parte interesante también del negocio. Obviamente. Bueno, nosotros vamos a dar el tiempo a cada uno de nuestros invitados, como ya es tradición en el Pulso Regional, para que hagan una conclusión final en 40 segundos, un minuto, de lo que hemos analizado y debatido hoy. Vamos a comenzar por don Julio Suazo, el presidente provincial de la COT. Bueno, nosotros insistimos en lo que dice la Central Unitaria, que este sistema de AFP no resiste una reforma porque es malo, ya colapsó. Por lo tanto, nosotros estamos llamando a un paro nacional para el 11 de julio en todo Chile, referente a 3 ejes: la AFP, la reforma tributaria y el Código Laboral. ¿Y por qué en la AFP? Porque la AFP, el 80% es el que sufre de esta AFP. Y no vemos las utilidades o las ganancias a los trabajadores. No vemos porque se enferma la gente quiere tener plata, porque lo poco y nada que gana de la jubilación de la AFP lo gasta en remedios, lo gasta en enfermedades, en locomoción. Por lo tanto, nosotros somos claros y concisos. Esto colapsó, por lo tanto hay que buscar una nueva forma de la previsión aquí en Chile. Muchas gracias, don Julio Suazo. Vamos ahora con el economista Patricio Ramírez. Un llamado, como decía recientemente, a los jóvenes, a la población en general. Aprovechemos hoy día el sistema que tenemos, informémonos, revisemos las cartolas, pidamos asesoría. Nosotros, el porcentaje, el costo que nos cobran las AFP es por administrar nuestros fondos, y muchas veces nosotros ni siquiera les vamos a preguntar qué es lo que pasa con nuestros fondos. Estamos en todo nuestro derecho de preguntarles, exijamos, y si mañana hay un sistema mejor, bienvenido, excelente, pero mientras sea tenemos que aprovecharlo. A tenerlo en cuenta entonces, y vamos con las palabras de Romina Tuma, candidata a diputada. Gracias, Sergio. Mira, yo creo que el sistema ya está en crisis. El sistema colapsó, esto requiere de cambios estructurales importantes. Creo que tenemos que terminar con las pensiones de hambre. Hay que ponerse una mano en el corazón y hay que pensar en aquellas miles de personas
que trabajan toda una vida para poder tener la jubilación, para poder vivir, para poder descansar, para poder disfrutar. Eso no está siendo posible hoy día. Hoy día la jubilación pasa a ser, en vez de un disfrute, un problema. Eso no debe seguir ocurriendo y debemos terminar con aquellas pensiones miserables, con pensiones injustas y promover un sistema solidario, un sistema protector que garantice al menos un 60 o 70% de las remuneraciones que las personas tienen en periodo activo. Muy bien, muchas gracias a cada uno de nuestros invitados por haber estado hoy con nosotros. Romina Tuma, candidata a diputada, y Julio Suazo, presidente de la CUT, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y lo mismo a don Patricio Ramírez, economista y docente de la Universidad Autónoma de Chile, analizando y debatiendo sobre este tema que esperamos haya sido de su interés, que hayan participado ahí también a través del Twitter con el hashtag Pulso Regional. Nos despedimos, agradecemos su sintonía y el próximo viernes, luego de Tele2 Noticias, un nuevo espacio para el análisis y el debate. Pulso Regional. Nos encontramos.